Bienvenidos a Lamentos del Más Allá, donde la oscuridad cobra vida y el miedo nunca duerme. Esta noche, prepárate para adentrarte en un relato que desafía la realidad. Un susurro en la niebla, una sombra en el rincón. ¿Estás listo para lo que viene? Apaga las luces, sube el volumen y abre bien los ojos. Porque algunas historias no solo se cuentan, se sienten. En una carretera solitaria, perdida entre la niebla y los montes de un pueblo olvidado, circulaban historias de almas errantes. No eran simples cuentos de viajeros cansados, sino advertencias, susurros de aquellos que habían visto lo imposible. Decían que, al caer la noche, ciertas siluetas aparecían al borde del camino, haciendo señales a los conductores, pidiendo un aventón. Pero aquellos que se detenían jamás volvían a ser los mismos, si es que volvían. Era pasada la medianoche cuando Ernesto, un camionero veterano, recorría la carretera 66. El sonido del motor era lo único que lo mantenía despierto en aquella carretera desierta, donde la luna apenas se asomaba entre nubes espesas. De pronto, en la distancia, distinguió una figura, una mujer con vestido blanco, descalza, con el cabello largo cubriéndole el rostro, levantando la mano en un gesto suplicante. Ernesto frenó de golpe. Algo en su interior le gritaba que siguiera de largo, pero la imagen de la mujer temblando en la oscuridad lo hizo dudar. Bajó la ventanilla y le preguntó: «Señorita, ¿necesita ayuda?». La mujer no respondió, solo levantó la cabeza lentamente, y cuando Ernesto vio sus ojos, un escalofrío le recorrió la espalda. Eran completamente negros, sin pupilas, sin alma. Pánico. Sin pensarlo dos veces, Ernesto aceleró, dejando atrás a la aparición. Pero en el retrovisor la vio sonriendo, con la boca deformada en una mueca imposible, susurrando algo que él no podía oír, pero que sentía en los huesos. No todos los conductores tenían la misma suerte. Una historia más aterradora hablaba de Carlos y de Julián, dos amigos que regresaban de una fiesta en un pueblo vecino. Conducían a toda velocidad, riendo, hasta que vieron a un anciano en la orilla del camino, agachado, como si le doliera algo. «Ese pobre hombre necesita ayuda», dijo Julián. Y sin dudarlo, Carlos detuvo el auto. El anciano se acercó lentamente, con pasos pesados. Su piel parecía más papel que carne, y al hablar, su voz sonó distorsionada. «Gracias, hijos. Es peligroso andar solo en estas noches». Carlos le abrió la puerta trasera y el anciano subió sin hacer ruido. Pero apenas reanudaron el camino, el aire dentro del auto se volvió denso, pesado, como si algo invisible los envolviera. «¿A dónde lo llevamos, señor?», preguntó Carlos. Julián se giró para verlo, pero el asiento trasero estaba vacío. Solo quedaban huellas de barro y un olor putrefacto llenando el auto. El grito de Carlos rompió la noche cuando, de reojo, vio al anciano en el espejo retrovisor, sentado justo detrás de él. Su boca se abría demasiado, como si fuera a devorarlo. El auto se salió del camino y cayó en una zanja. Carlos y Julián fueron encontrados al amanecer, desmayados, pero con una expresión de terror absoluto. No recordaban nada después del accidente, pero desde aquella noche, ninguno volvió a manejar por esa carretera. Los lugareños creen que esas apariciones son almas atrapadas en un ciclo eterno, buscando compañía para arrastrar a otros al más allá. A veces es una mujer de blanco, otras un anciano indefenso. A veces un niño llorando, siempre algo que despierte la compasión y la curiosidad. Si alguna vez conduces por una carretera oscura y ves una figura en la orilla del camino pidiendo un aventón, no te detengas. No importa cuán inocente parezca, no importa cuánto te suplique, porque si lo haces, podrías ser tú el próximo en esperar al borde del camino con la mano levantada, atrapado para siempre en una carretera sin fin. Continuamos con la segunda historia. Nadie en San Gregorio hablaba del Camposanto después del anochecer. El cementerio de Santa Cruz no era un lugar cualquiera, y quienes osaban cruzar sus muros después de la medianoche no volvían a ser los mismos, si es que volvían. Las historias de desaparecidos, cuerpos exhumados y voces que se escuchaban entre las tumbas
se contaban de generación en generación. Algunos aseguraban que los muertos no descansaban porque sus almas estaban condenadas. Otros decían que una presencia oscura protegía el lugar y devoraba a quienes perturbaban su descanso. Pero no importaban las explicaciones. Todos sabían que cuando la luna llena iluminaba el camposanto, era mejor cerrar las puertas y no mirar por la ventana. Juan y su primo Alejandro nunca creyeron en esas historias. A sus 20 y tantos años vivían en la ciudad y solo volvían al pueblo por festividades familiares. Esa noche, en una reunión con viejos amigos y tras varias copas de mezcal, alguien mencionó el cementerio de Santa Cruz. Dicen que si entras a medianoche, puedes escuchar a los muertos hablar, comentó Luis, un viejo conocido. Tonterías, rió Alejandro dándole un trago a su botella. No hay fantasmas, solo supersticiones de pueblo. Entonces, ¿por qué no lo comprueban? Desafió Luis con una sonrisa torcida. Si son tan valientes, vayan esta noche y tráiganse una prueba. Algo del cementerio. Juan miró a su primo con duda. Algo en su interior le decía que no lo hicieran, pero Alejandro sonrió con arrogancia. Hecho. Y así comenzó la peor noche de sus vidas. A las 11:45 de la noche, ambos llegaron a la entrada del cementerio. La reja de hierro estaba entreabierta, cubierta de óxido y musgo. Un viento frío sopló desde el interior, trayendo consigo un olor a tierra mojada y flores marchitas. Juan tragó saliva. No me gusta esto. No seas cobarde. Entramos, tomamos una foto o agarramos cualquier cosa y nos vamos, dijo Alejandro, empujando la puerta. El rechinar de los goznes resonó en el silencio de la noche. Entraron. El cementerio estaba cubierto de niebla. Filas de tumbas antiguas, mausoleos en ruinas y cruces torcidas creaban un laberinto de sombras. Y entonces los grillos dejaron de cantar. El aire se volvió denso, como si algo invisible los envolviera. «Escucha», susurró Juan. Alejandro contuvo la respiración. Un murmullo flotaba en el aire. Voces distantes, sollozos, y entre ellos una risa tenue, infantil. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No estamos solos». Caminaron entre las lápidas con pasos cautelosos. Querían salir de ahí lo antes posible. Pero entonces lo vieron. Junto a una tumba abierta, un niño de no más de 6 años estaba sentado en cuclillas, con la cabeza gacha. Su ropa estaba sucia, rota. Lloraba en silencio. Juan sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué hace un niño aquí?, susurró Alejandro. El niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran 2 agujeros negros, profundos como el vacío. «Estoy perdido. Me ayudan a encontrar a mi mamá», susurró con voz temblorosa. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Algo estaba muy mal. Alejandro retrocedió. «Juan, vámonos». Pero el niño se puso de pie de golpe. Ahora sonreía. «No pueden irse. Ya entraron». Y entonces la tierra comenzó a moverse. Las lápidas se agrietaron. Los nichos se abrieron. Manos huesudas emergieron de la tierra. Ojos vacíos parpadearon entre las sombras. Los muertos se estaban levantando. Juan y Alejandro corrieron desesperados. Pero el cementerio no tenía salida. El camino había cambiado. Las tumbas se extendían infinitamente, como si el cementerio no tuviera fin. Y entonces, el niño apareció frente a ellos de nuevo. «No corran», dijo con su sonrisa macabra. «Aún no han hecho su ofrenda». Juan tropezó y cayó de espaldas. Desde el suelo, vio como una figura más alta emergía de entre las sombras. Un hombre con túnica negra y rostro cadavérico caminaba lentamente hacia ellos. En sus manos sostenía un rosario ennegrecido y un cuchillo ceremonial. «Solo uno de ustedes puede salir». El guardián del cementerio los miró fijamente. «Un alma debe quedarse para que otra pueda salir». Alejandro temblaba. «No, nosotros no hicimos nada». El guardián extendió su mano. «Uno de ustedes debe quedarse. Si no eligen, los 2 serán condenados». Juan miró a su primo con desesperación. Alejandro lo empujó al suelo y corrió.
Juan sintió el golpe en la cabeza y su visión se volvió borrosa. Escuchó los gritos de Alejandro alejándose y luego un silencio absoluto. Cuando despertó, estaba fuera del cementerio, tirado en la carretera. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados, pero Alejandro no estaba con él, y en su mano tenía el rosario ennegrecido. Juan nunca volvió a hablar de lo que pasó esa noche. Regresó a la ciudad, pero cada noche, a las 3:33 de la mañana, despertaba con un susurro en el oído. Era la voz de su primo. Juan, me dejaste aquí. Un día, no pudo más. Regresó al pueblo, decidido a encontrarlo, pero el sepulturero lo miró con extrañeza. Joven, el cementerio de Santa Cruz se cerró hace 20 años. Un derrumbe lo cubrió, no queda nada ahí. Juan palideció. Eso no es posible, yo estuve ahí. El anciano negó con la cabeza. Si viste el cementerio, significa que sigues vinculado a él. Esa noche, Juan sintió una mano helada sobre su hombro. Cuando giró la cabeza, los ojos vacíos de Alejandro lo miraban con odio. Y la voz del guardián resonó en su mente. Nadie escapa del camposanto. Shh, escucha, has llegado demasiado lejos, pero dime, ¿estás solo? Mira a tu alrededor. ¿Seguro que nada ha cambiado? A veces cuando nos sumergimos en estas historias, algo nos observa desde el otro lado. Si ya sientes que no estás solo, no pares el video ahora. En un pequeño pueblo llamado San Andrés, rodeado de montañas y bosques oscuros, vivía una anciana conocida como Doña Eulalia. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero los más viejos del pueblo aseguraban que ella siempre había estado allí, incluso cuando sus abuelos eran niños. Se decía que era una bruja, y aunque nunca se le vio haciendo daño a nadie, la gente la evitaba a toda costa. Pero todo cambió una noche cuando el hijo del alcalde, Martín, desapareció sin dejar rastro. Su última parada conocida había sido cerca de la casa de Doña Eulalia. Desesperado, el alcalde reunió a un grupo de hombres armados y fueron a buscar a la anciana. Golpearon la puerta de su cabaña hasta que ella salió, con su cuerpo encorvado y su mirada serena. «Díganos dónde está mi hijo», gritó el alcalde. Doña Eulalia suspiró. «No tengo nada que ver con eso», respondió con voz calmada. «Pero si ustedes me hacen daño, una maldición caerá sobre este pueblo». Pero nadie la escuchó. La acusaron de brujería y, sin juicio, la ataron a un poste en la plaza del pueblo. En un acto de furia, le prendieron fuego. Mientras las llamas la consumían, Doña Eulalia lanzó una última advertencia. «Cada luna llena, la muerte vendrá por ustedes». El pueblo entero sintió un escalofrío recorrer sus espaldas, pero nadie dijo nada. Pronto, la bruja quedó reducida a cenizas. La primera luna llena después de la muerte de Doña Eulalia llegó, y con ella, el horror. Aquella noche, el alcalde fue encontrado muerto en su habitación, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había signos de violencia, pero sus ojos estaban completamente negros. La noche siguiente, el herrero fue hallado en la misma condición. Día tras día, los habitantes de San Andrés comenzaron a morir uno a uno, siempre en noches de luna llena. El pánico se apoderó del pueblo. Algunos intentaron huir, pero los que lo hacían desaparecían en el bosque sin dejar rastro. Un anciano, conocedor de viejas leyendas, recordó una historia sobre un espíritu vengativo. Según la tradición, si una bruja es asesinada injustamente, su espíritu puede regresar y tomar venganza. La única forma de detenerla era encontrar sus restos y enterrarlos en tierra bendita. Los pocos habitantes que quedaban decidieron desenterrar las cenizas de Doña Eulalia y llevarlas a la iglesia. Pero cuando llegaron a la plaza, no había ni un solo rastro de ellas. «No puede ser», exclamó uno de los hombres. «Se supone que aquí debían estar». Entonces, la campana de la iglesia comenzó a sonar sola. Un viento gélido recorrió el pueblo y una carcajada escalofriante resonó en el aire. Desde las sombras emergió la figura de Doña Eulalia, ahora convertida en un espectro de ojos brillantes y piel cenicienta. «Les advertí», susurró con una voz que parecía venir desde todos lados.
Ahora, nadie escapará. Uno a uno, los sobrevivientes fueron cayendo, sin que pudieran hacer nada para detenerla. Desde entonces, San Andrés quedó abandonado. Nadie se atreve a acercarse, y aquellos que lo han intentado cuentan que, en las noches de luna llena, se escuchan lamentos y susurros que piden ayuda. Dicen que doña Eulalia sigue ahí, esperando que alguien más se atreva a desafiar su maldición. Crees que la historia terminó, pero algunas cosas no desaparecen solo porque dejas de escuchar. Mira detrás de ti. ¿Están seguros que esa sombra siempre estuvo ahí? Algunas historias nos siguen, otras nos eligen. Y si has llegado hasta aquí, puede que ya no estés solo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había un sendero antiguo que nadie se atrevía a cruzar después del anochecer. Lo llamaban el Camino Viejo y, según las historias, aquellos que lo atravesaban a altas horas de la noche nunca volvían a ser los mismos, si es que regresaban. Se decía que el camino estaba maldito porque, muchos años atrás, un grupo de viajeros fue asesinado allí por bandidos. Nadie encontró sus cuerpos, pero desde entonces, la gente del pueblo comenzó a ver figuras extrañas en la niebla y escuchar lamentos que venían del bosque. Un día, un joven llamado Julián, escéptico de estas historias, decidió desafiar la superstición. Apostó con sus amigos que cruzaría el camino solo, a la medianoche, y regresaría sano y salvo. No sean cobardes, les dijo riendo. Son solo cuentos para asustar a los niños. Esa noche, Julián tomó una linterna y comenzó a caminar por el camino viejo. La luna llena iluminaba el sendero, pero una densa niebla se extendía entre los árboles, haciéndole difícil ver más allá de unos pocos metros. Después de un rato, notó algo inquietante. Sus pasos parecían hacer eco, como si alguien más caminara detrás de él. Se detuvo y giró la cabeza, pero no vio a nadie. Solo es mi imaginación, se dijo a sí mismo. Pero a medida que avanzaba, comenzó a escuchar murmullos. Eran voces susurrantes, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, aunque no podía entender lo que decían. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Julián maldijo y sacó su teléfono para encender la linterna del dispositivo, pero entonces sintió un escalofrío recorrer su espalda. Frente a él, en la espesa neblina, comenzaron a aparecer figuras. Al principio, eran sombras borrosas, pero poco a poco tomaron forma. Eran hombres y mujeres con ropa vieja y sucia, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos. «Nos olvidaron», susurró una voz entre ellos. Julián sintió que el aire se volvía pesado. Su cuerpo se congeló de miedo cuando una de las figuras extendió la mano hacia él. «Ayúdanos», dijo otra voz. Era como si los muertos del camino viejo quisieran arrastrarlo con ellos. Julián reaccionó y corrió con todas sus fuerzas. Podía sentir que las sombras lo seguían, sus lamentos resonando en la noche. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la salida del camino. Cuando vio las primeras luces del pueblo a lo lejos, sintió una mano fría tocar su hombro. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, pero no se atrevió a mirar atrás. Finalmente, cruzó la entrada del pueblo y cayó de rodillas, jadeando. Alzó la vista y vio que las sombras habían desaparecido, pero en el suelo, justo donde terminaba el camino viejo, había huellas marcadas en la tierra. No eran suyas. Desde esa noche, Julián nunca volvió a ser el mismo. Sus amigos dijeron que ya no hablaba de aquella apuesta y que evitaba cualquier mención del camino viejo. Pero lo más extraño era que, algunas noches, cuando caminaba solo por el pueblo, decía escuchar murmullos en el viento y sentir una mano fría rozando su hombro. Los muertos del camino viejo aún lo seguían y lo estaban esperando. Continuamos con más historia. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, los niños tenían prohibido jugar cerca de los árboles después del atardecer. Los ancianos contaban que en el bosque habitaba un duende malévolo que se llevaba a los niños desobedientes. Muchos creían que era solo una historia para asustarlos, pero los más viejos aseguraban que era real y que aún estaba esperando su próxima víctima. Tomás era un niño curioso y valiente,
porque no creía en las historias de duendes ni en los cuentos de miedo que le contaban sus abuelos. Una tarde, mientras jugaba con sus amigos cerca del bosque, estos le advirtieron que ya estaba oscureciendo y debían regresar. «No pasa nada», dijo Tomás con una sonrisa desafiante. «No tengo miedo de un duende imaginario». Sus amigos corrieron de regreso al pueblo, pero Tomás decidió quedarse un rato más explorando entre los árboles. Mientras caminaba, notó algo extraño. El bosque estaba demasiado silencioso. No se oía el canto de los grillos ni el susurro del viento. Entonces, escuchó una risa aguda y chillona detrás de él. Tomás se volteó rápidamente, pero no vio nada. «Debe haber sido el viento», murmuró, aunque su voz sonó temblorosa. Siguió caminando, pero la risa volvió a sonar, esta vez más cerca. Y entonces lo vio. Entre los árboles, una pequeña figura lo observaba. No medía más de 1 metro, tenía la piel arrugada y oscura como la corteza de un árbol, y sus ojos brillaban con un destello rojizo. Su sonrisa era tan grande que parecía partirle el rostro en dos. «Hola, niño», susurró el duende con voz chirriante. «¿Quieres jugar conmigo?». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda y dio un paso atrás, pero el duende se movió rápidamente, apareciendo a su lado en un parpadeo. «No tengas miedo», dijo con una sonrisa aún más amplia. «Solo quiero jugar». Tomás gritó y corrió lo más rápido que pudo, pero el bosque parecía no tener fin. Cada vez que miraba hacia atrás, el duende seguía allí, corriendo a su lado sin mover las piernas como si flotara. «No puedes escapar, niño», se burlaba el ser. De repente, tropezó y cayó al suelo. Sintió que algo lo agarraba de la pierna y, cuando miró, vio las manos huesudas del duende aferrándose a su tobillo. «Ahora serás mío», chilló la criatura, tirando de él hacia la oscuridad. Justo cuando Tomás sintió que estaba perdido, escuchó la voz de su abuelo llamándolo. «Tomás, corre hacia la luz». El niño reunió sus últimas fuerzas y pateó al duende con todas sus fuerzas. La criatura soltó un chillido espantoso y se desvaneció en la sombra. Tomás corrió fuera del bosque y cayó en los brazos de su abuelo, temblando. Desde entonces, nunca volvió a dudar de las historias del pueblo. Cada noche, antes de dormir, miraba hacia la ventana, porque en la oscuridad del bosque, entre las sombras, a veces creía ver 2 ojos rojos observándolo. Y en el silencio de la noche todavía podía escuchar una risa lejana.